Que la primera parte de este mensaje va a parecer algo académico. But we're going to end our message with an applicational point. Pero vamos a terminar nuestro mensaje con un punto de aplicación. And so this is why I need you to think with me as we look at these verses. Y esta es la razón por la que necesito que usted piense conmigo al ver estos Look versículos. at verses 5 and 6. Mira los versículos 5 y 6. Paul says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God." el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Now Paul clearly teaches us in verse 5 who he's talking about. Ahora Pablo nos enseña aquí en el versículo 5 de quién está hablando. Everything that Paul teaches us in these verses is all about Christ Jesus. Todo lo que Pablo nos enseña en estos versículos tiene que ver con Cristo Jesús. And in verse 6, Paul tells us something about Jesus. En el versículo 6 Pablo nos dice algo acerca de Jesús. He tells us that Jesus is in the form of God. Y lo que nos dice es que Jesús está en la forma de Dios. Now this is a clear and straightforward statement that Jesus is God. Ahora este es un dicho claro y directo que nos dice que Jesús es Dios. I want you to notice that word form in verse 6. Y quiero que noten el versículo 6 la palabra forma. In the Greek, it's the word morphe. En el griego es la palabra morphe. It literally means an outward manifestation of an inward Y reality. significa literalmente una manifestación externa de una realidad interna. So when Paul tells us that Jesus is in the form of God, De manera que cuando Pablo nos dice aquí que Jesús está en la forma de Dios, he's telling us that before Jesus became human, nos está diciendo que desde antes de que Jesús fuera un ser humano, from all eternity past, desde la eternidad pasada, Jesus pre-existed in divine form, Jesús ya había preexistido en forma divina, the form of God, la forma de Dios, equal with God the Father in every way. igual a Dios el Padre en toda forma. In fact, the word morphe can also be translated very nature. De hecho, la palabra morphe también puede ser traducida naturaleza misma. Jesus is in very nature God. Jesús entonces es en naturaleza misma Dios. Now here's our point. Ahora este es el punto. What Paul is telling us is this. Lo que Pablo nos está diciendo es esto. Jesus is not someone who is simply God-like. Jesús no es simplemente alguien que es como Dios. He's not someone who is simply God in appearance. No es alguien que es simplemente Dios en apariencia, But Jesus is completely God through and through. sino que Dios es completamente Dios de todo a todo. He is in very nature God. Es en la misma naturaleza Dios. And being God, Y al ser Dios, Jesus is the second person of the one triune God. Jesús entonces es la segunda persona del Dios triuno. Jesus is eternal and uncreated. Dios es eterno, no creado. Jesus is holy and sovereign and supreme. Dios es santo, soberano y supremo. Jesus is all powerful. Jesús es todopoderoso, He's all knowing. es omnisciente And he's everywhere present at the same time. y está presente en todo lugar a la misma vez. Jesus is the maker and the sustainer of all things created. Jesús es el creador y el que sostiene todo lo que ha sido creado. And he is worthy of all worship. Y Él es digno de toda adoración And he is worthy of all obedience. y es digno de obedecérsele. This is the Jesus we are talking about this Este morning. es el Jesús del que estamos hablando esta mañana. He is completely God. Él es completamente Dios. Now notice what else Paul tells us here in Philippians 2:6. Ahora noten lo que nos dice de nuevo Pablo aquí en Filipenses 2:6. He says, who being in very nature God, did not consider it robbery to be equal with God. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Now those words reinforce the fact that Jesus is God. Estas palabras nos refuerzan el hecho de que Jesús es Dios.
being God, siendo Dios, it is not robbery for Jesus to claim himself to be God. no tuvo por usurpación el ser llamado Dios. Now, we all know what the word robbery means, Ahora right? todos sabemos lo que quiere decir la palabra usurpación. Robbery means to steal. Usurpación quiere decir robar. It means to unlawfully take something that does not belong to you. Quiere decir tomar algo que no nos pertenece contra la ley. So if I take something that belongs to you but then doesn't belong to me, that's robbery. Entonces, si yo tomo algo que le pertenece a usted y no me pertenece a mí, eso es un robo. I'm stealing something. Le estoy robando algo. It makes me a thief. Esto me convierte en Now ladrón. here's Paul's point in Philippians 2:6. Y este es el punto que Pablo quiere hacer en Filipenses 2:6. It would be robbery Hubiera sido una usurpación o robo for anyone other than God to claim himself to be equal with God. que cualquiera otra persona que no sea Dios se autonombrara a sí mismo igual a Dios. If you claim to be God, Si usted dice que es Dios, if I claim to be God, si yo digo que soy Dios, that makes us thieves. eso nos hace a nosotros ladrones o usurpadores. We are stealing a title and a position that is not ours. Estamos robando, usurpando un título o posición que no nos pertenece. That's robbery. Eso es robo. But when Jesus claims to be equal with God, Pero cuando Jesús se asemeja a sí mismo con Dios, he's not a thief. Él no es un ladrón. He's not stealing anything Él no está usurpando nada. because that title belongs to him. Porque ese título le pertenece a Él. That position belongs to him Esa posición le pertenece a because Él. Jesus is God. Porque Jesús es Dios. In fact, Jesus claimed to be God repeatedly in the Gospels. De hecho, Jesús dijo que era Dios repetidas veces en los evangelios. And we're going to talk more about that in our study. Y vamos a hablar más acerca de esto en nuestro estudio. But I also want you to notice that Paul says that he's equal with Pero God. también quiero que noten que Pablo dice que Él es igual a Dios. What does that mean? ¿Qué significa esto? To be equal with God means that Jesus is fully God. Ser igual a Dios significa que Jesús es plenamente Dios. Paul affirmed this point in Colossians 2:9. Pablo afirma este punto en Colosenses 2:9. He says, "In him dwells all the fullness of the Godhead bodily." Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. That means that Jesus is fully, completely God. Esto quiere decir que Jesús es completa y plenamente Dios. But there's something else that we think about when we learn that Jesus is equal with God. Pero hay otra cosa en la que pensamos cuando aprendemos que Jesús es igual a Dios. Those words direct our attention to the biblical teaching of the Trinity. Esas palabras dirigen nuestra atención a la enseñanza bíblica de la Trinidad. When we talk about the Trinity of God, Cuando hablamos de la Trinidad de Dios, we are stating that we believe that there is only one true and living God who exists. estamos diciendo que creemos en un solo Dios verdadero y viviente que existe. And this one God, Y un solo Dios he eternally exists in three distinct persons. existe eternamente en tres personas distintas. God the Father, Dios el Padre, the Son, el Hijo and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. And these three persons, Y estas tres personas, they are all equal in deity, todas son iguales en deidad, equal in eternity, iguales en eternidad, equal in power, iguales en poder and equal in glory. e iguales en gloria. So when we say that Jesus is equal with God, Cuando decimos entonces que Jesús es igual a Dios, we are saying that he is the second person of this Trinity, estamos diciendo que Él es la segunda persona de esta Trinidad. equal with the Father in deity and eternity and power and glory. Igual con el Padre en deidad, en eternidad, en poder y en gloria. And this point is a fundamental belief in the Christian faith. Y este es un punto fundamental para la fe cristiana. Jesus
is equal with God. Jesús es igual a Dios. Now that's the explanation. Ahora, esta es la explicación. This is what Philippians 2 verses 5 and 6 teaches us about Jesus. Esto es lo que Filipenses 2, versículos 5 y 6 nos enseñan acerca de Jesús. But with that explanation, I want you to now to move to consideration. Pero con esa explicación quiero que ahora se muevan a tomar en cuenta una consideración. There's something that I want you to think about when we talk about the deity of Christ. Porque hay algo en lo que quiero que piensen cuando hablamos acerca de la deidad de Cristo. The fact that Jesus is God El hecho de que Jesús sea Dios is an essential doctrine of the Orthodox Christian faith. es una doctrina esencial de la fe cristiana ortodoxa. It's important you understand this. Es importante que entendamos esto. Jesus was not merely a good man. Jesús no fue meramente un buen hombre. He was not merely a good prophet. No fue solamente un buen profeta. Jesus is not a God among many gods, Jesús no es un Dios entre muchos dioses, but instead he is the one true living God. sino que es el único Dios verdadero y viviente. This is a fundamental doctrine, Esta es una doctrina fundamental. and there is no room for Y negotiations. no hay lugar para negociaciones. You know, some people say, well, I like Jesus, but I just want to think of Jesus as just a good man. Porque alguna gente dice, sabes, a mí me gusta Jesús, pero quiero pensar en Jesús como un buen hombre Or a solamente. great prophet. O un gran profeta. But that idea is absurd. It's crazy. Pero esa idea es absurda, es alocada. How could anyone claim what Jesus claimed to be? ¿Cómo puede alguien decir que es lo que Jesús dijo que era? That's God O sea, Dios and the only way to heaven. y el único camino al cielo. And how could Jesus have taught what he did and still be considered a great teacher? ¿Cómo pudo Jesús haber enseñado lo que enseñó y ser considerado solamente un buen He maestro? talks about dying to yourself. Habla de morir a sí mismos. He talks about abandoning this world. Habla de abandonar este mundo. He talks about full devotion and dedication to him alone. Habla de completa devoción y dedicación a Él y a Él solamente. If Jesus isn't who he claimed to be, Si Jesús no es quien Él dijo ser, how can Jesus be a good man or a great prophet ¿cómo puede entonces Jesús ser un buen hombre, un gran profeta, by claiming to be God diciendo que es Dios and commanding people to follow him with fully devoted y lives? mandando a la gente que le siga con vidas completamente devotas? There are only three options about Jesus that you can have. Hay solamente tres opciones que se pueden tener acerca de Jesús. And good teacher and good man, they're not one of those options. Y un buen maestro o un buen hombre no son una de esas opciones. Jesus was either a liar, Jesús o era un mentiroso, or he was a lunatic, o era un lunático, or he's Lord. o es Señor. Those are the only three options you can have about Jesus. Esas son las únicas opciones que podemos tener acerca de Jesús. He was either a liar, O era un a mentiroso, lunatic, o era or lunático, he was Lord. o era Señor. Well, we believe as Christians that Jesus is Lord. Y nosotros creemos como cristianos que Jesús es Señor. We worship him as God and Lord. Le adoramos como Dios y Señor. Why do we believe that? ¿Por qué creemos esto? Do we believe that because we were forced to believe that in church? ¿Creemos esto porque se nos ha forzado a creer esto en la iglesia? Or has God given us clear reasons in his word to believe that Jesus is God? ¿O nos ha dado Dios razones muy claras en su palabra para creer que Jesús es Dios? You know, the Bible is God's word. Ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios. That means that whatever we read about Jesus in the Bible means that that's what God is telling us about Jesus. Esto quiere decir que todo lo que leemos acerca de Jesús en la Biblia es lo que Dios nos está diciendo acerca de Jesús. And the reason why we believe that Jesus is God La razón por la que creemos que Jesús es Dios is because God clearly teaches us that Jesus is God in the Bible. es porque Dios nos enseña claramente que Jesús es Dios a través de la The Biblia. Bible is the reliable word of God. La Biblia es la fuente confiable que es la palabra de Dios. And here are 8 reasons why we believe that Jesus is God. Y aquí hay 8 razones por las que creemos que Jesús es Dios. Number 1, Número 1, God the Father calls Jesus God. Dios el Padre llama a Jesús Dios.
In Hebrews chapter 1 verse 8, En Hebreos capítulo 1, versículo 8, God the Father speaking about Jesus, Dios el Padre hablando de Jesús, it says, but to the Son, God the Father says, your throne, O God, is forever and ever. mas del Hijo dice Dios el Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. This verse drives the Jehovah's Witnesses crazy. Este versículo enloquece a los testigos de Jehová. The Jehovah's Witnesses say, we believe in Jesus, Los testigos de Jehová dicen, nosotros creemos en Jesús, but they believe that he's just an angel. pero creen que es solamente un ángel. But here God says, no, Jesus is God. Pero aquí Dios dice, no, Jesús es Dios. Number two, Número 2, why do we believe that Jesus is God? ¿por qué creemos que Jesús es Dios? Because Jesus himself claims to be God. Porque Jesús mismo nos dice que es Dios. In John chapter 5 verse 18, Juan capítulo 5, versículo 18. in John 5:18, Juan 5, 18. Jesus said this about himself. Jesús dijo lo siguiente acerca de sí mismo. Jesus said that God was his Father, making himself equal with God. Jesús dijo que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Here's another time Jesus claimed to be God. Y aquí hay otra vez en la que Jesús dijo que era Dios. And the reason why this is important Y la razón por la que esto es importante is because there are some people that say, well, you know, Jesus never claimed to be God. es porque hay gente que dice que Jesús nunca dijo él mismo que era Dios. It was just really his apostles that interpreted his words that way. Que en realidad fueron sus apóstoles los que interpretaron sus palabras de esa forma. That's not true. Pero eso no es verdad. Jesus clearly claimed to be God. Jesús claramente dijo que era Dios. Here's another example of that. Aquí hay otro ejemplo de ello. John chapter 10 verses 30 through 33. Juan capítulo 10 versículos 30 al 33. Jesus said, I and my Father are one. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Now the Jehovah's Witnesses say, well, you know, that means one in purpose. Ahora los testigos de Jehová dicen, bueno, eso quiere decir uno en propósito. Kind of like how a dad and a son, they work together in mowing the lawn. Así como un padre y un hijo trabajan juntos para podar el césped. That's not what Jesus is saying. Pero esto no es lo que Jesús está diciendo. He's saying that he and the Father are one in essence. Jesús está diciendo que Él y el Padre son uno en esencia. This statement is so clear that even his enemies understood it. Esto está tan claro que aún sus enemigos lo entendieron. Because it goes on to say, then the Jews took up stones again to stone him. Porque se nos dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. And Jesus answered them, many good works have I shown you from my Father. For which of these works do you stone me? Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? The Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. It was understood clearly. Entonces lo entendieron claramente. Jesus himself claimed to be God. Jesús mismo dijo que era Dios. Number 3. Número 3. Why do we believe that Jesus is God? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Because the Bible calls Jesus God. Porque la Biblia llama a Jesús Dios. Now some people say, well, you know, the Bible really never does that. Ahora alguna gente dice, bueno, la Biblia no hace eso en realidad. It's all about interpretation. Todo tiene que ver con la interpretación. You believe the Bible says Jesus is God because you were taught to interpret the Bible that way. ¿Tú crees que la Biblia dice que Jesús es Dios porque a ti se te enseñó a interpretar la Biblia de esa manera? But they say, well, you know, these verses, they have multiple meanings. Y nos dicen que estos versículos tienen significados múltiples. All right, well, let's look at these statements. Muy bien, pues vamos a ver lo que dice. Isaiah 9:6. Isaías 9:6. His name will be called Mighty God. Se llamará su nombre Dios fuerte. Now let's think about that. What does he mean by that? Ahora pensemos, ¿qué querrá decir con eso? I'm not quite sure what it's saying. No estoy seguro de lo que quiere decir. Guys, you do not have to be a rocket scientist to figure this out. No se tiene que ser un científico espacial para poder entender estas cosas. There's no room for any other kind of interpretation. No hay cabida para ningún otro tipo de interpretación. Jesus is God. Jesús es Dios. John 1:1. Juan 1:1. In the beginning was the Word. En el principio era el verbo. That Word
is Jesus. Este verbo era Jesús. Verse 14 of John 1 confirms El that. versículo 14 de Juan 1 confirma esto. And it says, the Word was with God, and the Word was God. Y nos dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Philippians 2:6. Filipenses 2:6. Who being in very nature God. ¿Quién siendo en naturaleza Dios? Colossians 1:15. Colosenses 1:15. He is the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. Colossians 2:9. Colosenses 2:9. In him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Titus 2:13. Tito 2:13. Our great God and Savior Jesus Christ. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Now, do you really need a degree from seminary to understand what the Bible is telling us about Jesus? Ahora, en realidad se necesita una licenciatura de algún seminario para entender lo que la Biblia dice acerca de Jesús. These statements are clear and straightforward. Esto es muy claro y directo. Now, some of you guys are thinking, oh man, John, I wish you could repeat those things. Ahora, algunos de ustedes están pensando, John, quisiera que repitieras esas cosas. Well, to make it more beneficial for you, I've talked with Pastor Brian, and we're going to have all my notes online for you guys. Bueno, pues para darles más de beneficio a ustedes, he hablado con el pastor Brian y todas mis notas estarán en línea disponibles para So if you want to ustedes. just sit back and enjoy, please do so. Así es que si simplemente quiere sentarse y disfrutar del mensaje, por favor hágalo. But the Bible is clear, Jesus is God. Pero la Biblia nos dice muy claramente que Jesús es Dios. Number 4, Número 4. why do we believe that Jesus is ¿Por God? qué creemos que Jesús es Dios? Because the name of God is ascribed to him. Porque el nombre de Dios le es atribuido a Él. In Exodus chapter 3 verse 14, En Éxodo capítulo 3 y el versículo 14, God revealed his name to Moses. Dios le reveló su nombre a Moisés. His name is I am. Su nombre es Yo Soy. Now, in the Hebrew language, that's a complicated phrase. Ahora, en el idioma hebreo, esta es una frase complicada. And we understand the name I am more commonly as Yahweh or Jehovah. Y nosotros entendemos el nombre Yo Soy más comúnmente como Yahvé o Jehová. And we know that Yahweh is a name that only belongs to God. Y sabemos que el nombre de Yahvé es un nombre que le pertenece solamente a Dios. No one would argue that point. Nadie podría discutir este punto. There was never a time when my wife and I were discussing names for our little boy No hubo nunca un día en el que mi esposa y yo estuvimos discutiendo acerca del nombre que le pondríamos a nuestro hijo, that we thought maybe we should name him Yahweh. en el que pensamos quizás deberíamos de ponerle Yahvé. We would never think that Nunca hubiéramos pensado eso, because that's God's name porque ese es el nombre de and it Dios belongs only to God. y le pertenece solamente a But then Dios. Jesus does the most radical thing in John 8. Pero luego Jesús hace algo increíble en Juan 8. In John 8, verses 58 and 59, En Juan 8, versículos 58 y 59, we read, Jesus answered, I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. At that point, they picked up stones to throw at him. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham hubiese nacido, yo soy. Y luego tomaron piedras para apedrearlo. So Jesus here is saying, look it, Entonces Jesús está diciendo, miren, before Abraham was even born, I was already existing. antes de que Abraham naciera, yo ya existía. And I was existing as I am. Y yo existía como el yo soy. Or in other words, he's saying, before Abraham existed, I was always Yahweh. En otras palabras, está diciendo, antes de que existiera Abraham, yo siempre había sido ya Yahvé. That's why the Jews wanted to stone him. Por eso los judíos querían apedrearlo. They clearly understood what he was declaring. Porque claramente habían entendido lo que él había declarado. Number 5. Número 5. Why do we believe that Jesus is God? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Because the titles of God are ascribed to him. Porque los títulos de Dios le son atribuidos a él. Here are 2 examples. Aquí tenemos 2 ejemplos. First, Jesus is called Savior. Primero, Jesús es llamado Salvador. In the Old Testament, God is called En Savior. el Antiguo Testamento, Dios es llamado Salvador. In Isaiah 43:11, God said a radical thing.
En Isaías 43:11, Dios dijo algo tremendo. God said, I, even I, am the Lord, and besides me there is no Savior. Dios dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. In other words, God is saying, if anyone other than me claims to be Savior, En otras palabras, Dios está diciendo, si hay alguna otra persona, aparte de mí, que digan que es Salvador, that person is a thief. esa persona es un ladrón. Because they have no right to call themselves Savior. Porque no tienen ningún derecho de llamarse a sí mismos Salvador. But what does the New Testament tell us about Jesus? Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús? He's Savior. Que Él es Salvador. Luke 2:11. Lucas 2:11. It says, there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. The title, The First and the Last. El título de El primero y el último. In the Old Testament, God is called the first and the last. En el Antiguo Testamento Dios es llamado el primero y el último. In Isaiah 44 verse 6, Isaías 44 versículo 6. it says, thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and the last. Besides me there is no God. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Did you see what God did there? ¿Vio usted lo que Dios hizo allí? He took the title first and last, Tomó el título primero y último and he equated it to the title God. y lo igualó al título de Dios. That means that only God can claim to be the first and the last. Esto quiere decir que solo Dios puede decir que es el primero y el último. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, Jesus claimed to be the first and the last. Jesús nos dice que Él es el primero y el último. In Revelation 22 verse 13, En Apocalipsis 22:13, Jesus said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Jesús de sí mismo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Number 6. Número 6. Why do we believe that Jesus is God? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Because the works of God are ascribed to him. Porque las obras de Dios le son atribuidas a Él. Here are two examples. Aquí tenemos dos ejemplos. First, he created all things created. Primero, Él creó todo lo que se ha creado. And we learn in Genesis chapter 1 verse 1, Aprendemos en Génesis capítulo 1 versículo 1 in the beginning God created the heavens and the earth. que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And then in Colossians chapter 1 verses 15 through Y 17, luego en Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17 we read Christ is the visible image of the invisible God. se nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. He existed before God made anything at all. Que Él existió antes de que Dios creara cualquier cosa. And he's supreme over all creation. Y que es supremo sobre toda la creación. Christ is the one through whom God created everything in heaven and earth. Cristo es aquel a quien a través de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. He made the things we can see and the things we can't see. Él creó las cosas que podemos ver y las cosas que no son invisibles. Kings, kingdoms, rulers, and authorities. Tronos, dominios, principados, potestades. Everything has been created through him and for him. Todo fue creado por medio de Él y para Él. He existed before everything else began. Y Él existió antes del principio de todas las cosas. And he holds all creation together. Y Él es el que sostiene o en Él subsisten todas las cosas. God made everything. Dios hizo todo. Jesus made everything. Jesús hizo todo. Jesus is God. Jesús es Dios. Here's another example. Y hay otro ejemplo. Jesus forgives sins. Jesús perdona el pecado. Remember the story in Mark chapter 2? ¿Recuerdan la historia en Marcos capítulo 2? Remember when there was that paralytic that his 4 friends lowered to Jesus from the roof? ¿Se acuerdan de aquel paralítico que bajaron a su amigo a través del techo de la casa? In Mark 2 verses 5 through 7, we learn something in that story. En Marcos capítulo 2 versículos 5 al 7 aprendemos algo acerca de esta historia. Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. But some of the teachers of religious law who were sitting there thought to themselves, "What is he saying? This
this is blasphemy. Only God can forgive sins. Pero algunos de los escribas que estaban ahí sentados dijeron, ¿qué está diciendo? Estas son blasfemias. Solo Dios puede perdonar pecados. And that's a true statement. Y eso es algo que está en lo correcto. Because all of our sins are crimes against God. Porque todos nuestros pecados son crímenes en contra de Dios. Therefore, if you want to be justified, you have to be forgiven by God. Por lo tanto, si queremos ser justificados, tenemos que ser perdonados por Dios. That's why no priest can forgive you of your sins. Por eso ningún sacerdote le puede perdonar sus pecados. Only God can forgive you of your sins. Solo Dios le puede perdonar sus pecados. And what was Jesus doing here on earth? ¿Y qué fue lo que Jesús estaba haciendo aquí en la tierra? Forgiving people of their sins. Perdonándole a la gente su Because pecado. Jesus is God. Porque Jesús es Dios. Number 7. Número 7. Why do we believe that Jesus is God? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Because the attributes of God are ascribed to him. Porque los atributos de Dios le son dados a él. There are certain facts about Jesus that are facts about God that only belong to God. Hay ciertas verdades acerca de Dios que solo le pertenecen a Dios. And yet we learn in the Bible that these attributes are also true about Jesus. Pero aprendemos a través de la Biblia que estos atributos son verdaderos también cuando se le aplican a Jesús. In 1 Corinthians 1:24, Primera de Corintios 1:24. we learn that Jesus is all powerful. Aprendemos que Jesús es todopoderoso. In Colossians 2:3, En Colosenses 2:3 we learn that Jesus is all-knowing. aprendemos que Jesús es omnisciente. We learn in Matthew 28 verse 20 Aprendemos en Mateo 28:20 that Jesus is everywhere present at the same time. que Jesús está presente en todo lugar a la misma vez. In John 17:5, En Juan 17:5 we learn that Jesus existed before all things created. aprendemos que Jesús existió antes de que todo lo que fue creado fuera creado. In Micah 5:2, En Miqueas 5:2 we learn that Jesus is eternal. aprendemos que Jesús es eterno. And in Hebrews 13:8, Y en Hebreos 13:8 we learn that Jesus is unchanging. aprendemos que Jesús es inmutable, o sea que no cambia. These are attributes that only belong to God. Estos son atributos que solo le pertenecen a And Dios. these are attributes that only belong to Jesus. Y estos son atributos que solo le pertenecen a Jesús. Because he's God. Porque es Dios. And number 8, Y número 8, why do we believe that Jesus is God? ¿por qué creemos que Jesús es Dios? Because his resurrection from the dead validates his claim to be God. Porque su resurrección de entre los muertos le da validez a que Él dijo que era igual a Dios. Romans 1:4 teaches us Romanos 1:4 nos enseña that Jesus declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. So we know from the historical resurrection of Jesus from the dead Podemos entonces saber que por la resurrección histórica de Jesucristo de entre los muertos, that everything Jesus said about himself is true. que todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es verdad. And what did Jesus tell us about himself? ¿Y qué nos dijo Jesús acerca de sí mismo? That he's God. Que Él es Dios. Now, up until this point, everything I've been sharing with you has been academic. Ahora, hasta este momento, todo lo que he compartido con ustedes es It's académico. been doctrinal. Ha sido And we doctrinario. all need to be students of doctrine. Y todos necesitamos ser estudiantes de la doctrina. It's important for us to know what the Bible teaches, Es importante que sepamos lo que la Biblia enseña, especially what it teaches us about God. especialmente lo que nos enseña acerca de Dios. But doctrine must always move into doxology. Pero la doctrina siempre nos debe llevar a la doxología. Doctrine is teaching. La doctrina es la enseñanza. Doxology is praise. La doxología es alabanza. And it should always move into devotion. Y esto siempre debe llevarnos a la devoción. So I want to finish our time together by answering a simple and important question. De manera que quiero terminar nuestro tiempo juntos esta mañana contestando a una pregunta muy sencilla pero muy You importante. know what that question is? ¿Saben cuál es esa pregunta? So what? ¿Y qué? All right, you're telling me that Jesus is God. So what? Ok, me estás diciendo que Jesús es Dios. ¿Y qué? It is important that we believe and
understand that Jesus is God Es importante que creamos y entendamos que Jesús es Dios for three important reasons. por tres razones muy I'm going importantes. to finish our message by looking at these three important reasons. Vamos a terminar nuestro mensaje viendo estas tres razones. Number one, Número uno, our salvation depends on it. nuestra salvación depende de ello. In Romans 10:9, En Romanos 19 it says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. You know that word Lord? ¿Sabe esa palabra Señor? In the Greek New Testament, En el Nuevo Testamento griego it is equivalent to the Hebrew name of God, Yahweh. es equivalente al nombre hebreo de Dios que es Yahvé. So Paul is saying, if you confess with your mouth that Jesus is Yahweh, De manera que Pablo está diciendo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Yahvé, you'll be saved. seremos salvos. Because only the Jesus who is fully God is big enough and powerful enough to save you from sin and from God's wrath. Porque solamente el Jesús, que es plenamente Dios, es lo suficientemente grande y lo suficientemente poderoso para salvarnos de la ira de Dios. Our salvation depends on this. Nuestra salvación entonces depende de esta verdad. John 8:23 and 24. Juan 8, 23 y 24. Jesus continued, you are from below, I am from above. You belong to this world, I do not. That is why I said that you will die in your sins, for unless you believe that I am who I claim to be, you will die in your sins. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. So again, Jesus is claiming to be I am, or Yahweh. De manera que de nuevo Jesús está diciendo aquí que Él es yo soy o Yahvé. And he's saying, if you do not believe that I am Yahweh, you are going to die, you are going to perish in your sins. Y está diciendo que si no creen que Él es Yahvé, entonces van a morir, van a perecer en sus pecados. And then in 2 John 1:9, Y luego en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. it says, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God, and he who abides in the doctrine of Christ is both the Father and the Son. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Or in other words, the Bible's saying, if you don't believe what the Bible teaches you about Jesus, En otras palabras, la Biblia está diciendo que si no creemos lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, you cannot be a Christian. no podemos ser cristianos. Oh, wait a minute, I respect Jesus, I like Jesus, I go to church. Pero espérate, yo respeto a Jesús, es más, a mí me gusta Jesús, yo voy a la iglesia. I'm just not into this idea of Jesus being God and the only way to heaven. Simplemente no acepto esta idea de que Jesús es Dios y el único camino al cielo. Can I be a Christian? ¿Puedo ser cristiano? The Bible says no. La Biblia dice que no. Because only Jesus, who is God, is big enough and strong enough to save you. Porque solo Jesús, que es Dios, es lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte para salvarle. Any other belief of Jesus is a wrong belief. Cualquier otra creencia que tenga acerca de Jesús es una creencia equivocada. And any other belief about Jesus cannot save you. Y cualquier otra creencia acerca de Jesús no le puede salvar. Number two, why is believing that Jesus is God is so important? Número 2, ¿por qué es que el creer que Jesús es Dios es tan importante? Because our perseverance depends on it. Porque nuestra perseverancia depende de ello. John 6, verses 67 to 69. En Juan 6, los versículos 67 al 69. Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. En el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Jesus had just given a sermon to a group of people who claimed to be the followers of Jesus. Jesús acababa de presentar un sermón a un grupo de personas que decían ser seguidores de Jesús. And these people were offended
offended by what Jesus said about himself. Y estas personas se sintieron ofendidas por lo que Jesús había dicho de sí mismo. Jesus claimed to be the bread of life. Jesús dijo que Él era el pan de vida. And he said, unless you eat his flesh and drink his blood, you will not have eternal life. Y dijo que al menos que se comiera su carne y se bebiera su sangre, no tendrían vida eterna. And those people who claimed to be the followers of Jesus, they were offended by that statement and they abandoned him. Y aquellos que se habían dicho seguidores de Jesús fueron ofendidos por lo que Él había dicho y le abandonaron. And so then Jesus looks at his 12 guys and he says, hey, do you guys want to leave too? Y Jesús ve a sus 12 discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? And yet they said no. Pero ellos dijeron que no. What was the difference? ¿Cuál era la diferencia? Simon Peter confessed that Jesus is God. Simón Pedro confesó que Jesús era Dios. You know what? Jesus has the right to say everything he did because he's God. Jesús tiene el derecho de decir todo lo que dijo porque Él es Dios. And I'll tell you, in the Christian life, you're going to have difficult Y times. déjeme decirle que en su vida cristiana usted va a encontrar tiempos difíciles. Times of pain, times of persecution, times of suffering. Tiempos de dolor, tiempos de persecución, tiempos de sufrimiento. But why do we continue following Jesus? Pero ¿por qué seguimos siguiendo a Jesús? It's because we're convinced that he's God. Porque estamos convencidos de que Él es Dios. And because he's God, he's worthy of our perseverance. Y porque Él es Dios, entonces es digno de nuestra perseverancia. We all know people that say, well, I don't want to follow Jesus anymore. Todos conocemos gente que ha dicho, yo no quiero seguir a Jesús. You know why anyone says that? ¿Sabe por qué hay gente que logra decir eso? Because their view of Jesus is cheap. Porque su vista de Jesús es barato. Their view of Jesus is wrong. Su vista de Jesús está equivocada. If Jesus really is God, Si Jesús en realidad es Dios, then we follow him. entonces le seguimos. We persevere to the end Perseveramos hasta el fin. because he's worthy of it. Porque es digno de ello. It's not about how I feel. No se trata de cómo me It's siento. about who he is. Se trata de quién Él es. He's God. Él es Dios. And we continue following Y Jesus. continuamos siguiendo a Jesús. That's why it's important that Jesus is God. Por eso es importante que Jesús sea Dios. And number 3, Y número 3. Mateo 28:20. that Jesus is everywhere present at the same time. Que Jesús está presente en todo lugar a la misma vez. In John 17:5, En Juan 17:5 we learn that Jesus existed before all things created. aprendemos que Jesús existió antes de que todo lo que fue creado fuera creado. In Micah 5:2, En Miqueas 5:2 we learn that Jesus is eternal. aprendemos que Jesús es eterno. And in Hebrews 13:8, Y en Hebreos 13:8 we learn that Jesus is unchanging. aprendemos que Jesús es inmutable, o sea que no cambia. These are attributes that only belong to God. Estos son atributos que solo le pertenecen a Dios. And these are attributes that only belong to Jesus. Y estos son atributos que solo le pertenecen a Jesús. Because he's God. Porque es Dios. And number 8, Y número 8. why do we believe that Jesus is God? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Because his resurrection from the dead validates his claim to be God. Porque su resurrección de entre los muertos le da validez a que Él dijo que era igual a Dios. Romans 1:4 teaches us Romanos 1:4 nos enseña that Jesus declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. So we know from the historical resurrection of Jesus from the dead Podemos entonces saber que por la resurrección histórica de Jesucristo de entre los muertos, that everything Jesus said about himself is true. que todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es verdad. And what did Jesus tell us about himself? ¿Y qué nos dijo Jesús acerca de sí mismo? That he's God. Que Él es Dios. Now, up until this point, everything I've been sharing with you has been academic. Ahora, hasta este momento, todo lo que he compartido con ustedes es It's académico. been doctrinal. Ha sido And we doctrinario. all need to be students of doctrine. Y todos necesitamos ser estudiantes de la doctrina. It's important for us to know what the Bible teaches, Es importante que sepamos lo que la Biblia enseña, especially what it teaches us about God. especialmente lo que nos enseña acerca de Dios. But doctrine
doctrine must always move into doxology. Pero la doctrina siempre nos debe llevar a la doxología. Doctrine is teaching. La doctrina es la enseñanza. Doxology is praise. La doxología es alabanza. And it should always move into devotion. Y esto siempre debe llevarnos a la devoción. So I want to finish our time together by answering a simple and important question. De manera que quiero terminar nuestro tiempo juntos esta mañana contestando a una pregunta muy sencilla pero muy You importante. know what that question is? ¿Saben cuál es esa pregunta? So what? ¿Y qué? All right, you're telling me that Jesus is God. So what? Ok, me estás diciendo que Jesús es Dios. ¿Y qué? It is important that we believe and understand that Jesus is God Es importante que creamos y entendamos que Jesús es Dios for three important reasons. por tres razones muy I'm going importantes. to finish our message by looking at these three important reasons. Vamos a terminar nuestro mensaje viendo estas tres razones. Number one, Número uno, our salvation depends on it. nuestra salvación depende de ello. In Romans 10:9, En Romanos 19 it says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. You know that word Lord? ¿Sabe esa palabra Señor? In the Greek New Testament, En el Nuevo Testamento griego it is equivalent to the Hebrew name of God, Yahweh. es equivalente al nombre hebreo de Dios que es Yahvé. So Paul is saying, if you confess with your mouth that Jesus is Yahweh, De manera que Pablo está diciendo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Yahvé, you'll be saved. seremos salvos. Because only the Jesus who is fully God is big enough and powerful enough to save you from sin and from God's wrath. Porque solamente el Jesús, que es plenamente Dios, es lo suficientemente grande y lo suficientemente poderoso para salvarnos de la ira de Dios. Our salvation depends on this. Nuestra salvación entonces depende de esta verdad. John 8:23 and 24. Juan 8, 23 y 24. Jesus continued, you are from below, I am from above. You belong to this world, I do not. That is why I said that you will die in your sins, for unless you believe that I am who I claim to be, you will die in your sins. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. So again, Jesus is claiming to be I am, or Yahweh. De manera que de nuevo Jesús está diciendo aquí que Él es yo soy o Yahvé. And he's saying, if you do not believe that I am Yahweh, you are going to die, you are going to perish in your sin. Y está diciendo que si no creen que Él es Yahvé, entonces van a morir, van a perecer en sus pecados. And then in 2 John 1:9, Y luego en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. it says, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God, and he who abides in the doctrine of Christ is both the Father and the Son. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Or in other words, the Bible is saying, if you don't believe what the Bible teaches you about Jesus, En otras palabras, la Biblia está diciendo que si no creemos lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, you cannot be a Christian. no podemos ser cristianos. Oh, wait a minute, I respect Jesus, I like Jesus, I go to church. Pero espérate, yo respeto a Jesús, es más, a mí me gusta Jesús, yo voy a la iglesia. I'm just not into this idea of Jesus being God and the only way to heaven. Simplemente no acepto esta idea de que Jesús es Dios y el único camino al cielo. Can I be a Christian? ¿Puedo ser cristiano? The Bible says no. La Biblia dice que no. Because only Jesus, who is God, is big enough and strong enough to save you. Porque solo Jesús, que es Dios, es lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte para salvarle. Any other belief of Jesus is a wrong belief. Cualquier otra creencia que tenga acerca de Jesús es una creencia equivocada. And any other belief about Jesus cannot save you. Y cualquier otra creencia acerca de Jesús no le puede salvar.
Number 2, why is believing that Jesus is God is so important? Número 2, ¿por qué es que el creer que Jesús es Dios es tan importante? Because our perseverance depends on it. Porque nuestra perseverancia depende de ello. John 6, verses 67 to 69. En Juan 6, los versículos 67 al 69. Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. En el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Jesus had just given a sermon to a group of people who claimed to be the followers of Jesus. Jesús acababa de presentar un sermón a un grupo de personas que decían ser seguidores de Jesús. And these people were offended by what Jesus said about himself. Y estas personas se sintieron ofendidas por lo que Jesús había dicho de sí mismo. Jesus claimed to be the bread of life. Jesús dijo que Él era el pan de vida. And he said, unless you eat his flesh and drink his blood, you will not have eternal life. Y dijo que al menos que se comiera su carne y se bebiera su sangre, no tendrían vida eterna. And those people who claimed to be the followers of Jesus, they were offended by that statement and they abandoned him. Y aquellos que se habían dicho seguidores de Jesús fueron ofendidos por lo que le había dicho y le abandonaron. And so then Jesus looks at his 12 guys and he says, hey, do you guys want to leave too? Y Jesús ve a sus 12 discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? And yet they said no. Pero ellos dijeron que no. What was the difference? ¿Cuál era la diferencia? Simon Peter confessed that Jesus is God. Simón Pedro confesó que Jesús era Dios. You know what? Jesus has the right to say everything he did because he's God. Jesús tiene el derecho de decir todo lo que dijo porque Él es Dios. And I'll tell you, in the Christian life, you're going to have difficult Y times. déjeme decirle que en su vida cristiana usted va a encontrar tiempos difíciles. Times of pain, times of persecution, times of suffering. Tiempos de dolor, tiempos de persecución, tiempos de sufrimiento. But why do we continue following Jesus? Pero ¿por qué seguimos siguiendo a Jesús? It's because we're convinced that he's God. Porque estamos convencidos de que Él es Dios. And because he's God, he's worthy of our perseverance. Y porque Él es Dios, entonces es digno de nuestra perseverancia. We all know people that say, well, I don't want to follow Jesus anymore. Todos conocemos gente que ha dicho, yo no quiero seguir a Jesús. You know why anyone says that? ¿Sabe por qué hay gente que logra decir eso? Because their view of Jesus is cheap. Porque su vista de Jesús es barato. Their view of Jesus is wrong. Su vista de Jesús está equivocada. If Jesus really is God, Si Jesús en realidad es Dios, then we follow him. entonces le seguimos. We persevere to the end Perseveramos hasta el fin. because he's worthy of it. Porque es digno de ello. It's not about how I feel. No se trata de cómo me It's siento. about who he Se is. trata de quién Él es. He's God. Él es Dios. And we continue following Y Jesus. continuamos siguiendo a Jesús. That's why it's important that Jesus is God. Por eso es importante que Jesús sea Dios. And number 3, Y número 3. why is it important that we believe Jesus is God? Porque es importante que creamos que Jesús es Dios. Because our devotion depends on it. Porque nuestra devoción depende de ello. John chapter 20, verses 26 through 28. Juan capítulo 20, versículos 26 al 28. After 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. And Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst of them and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, "Reach your finger here and look at my hands. Reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing." And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Versículo 26 dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Do you see what's going on? ¿Ve lo que está sucediendo aquí? Once Thomas was convinced that Jesus is really alive, Una vez que Tomás fue convencido de que Jesús estaba vivo,
He understood that his resurrection validated the fact that Jesus is God. Él entendió que la resurrección de Jesús validaba el hecho de que Él era Dios. And the moment he understood that Jesus is God, En el momento que Él entendió que Jesús es Dios, he worshiped him. le adoró. People that do not worship La gente que no adora, is because they have not come to the place where Thomas was. no adora porque no ha llegado al lugar en el que se encontraba Tomás. Your view of Jesus is way too small. Su punto de vista acerca de Jesús es demasiado pequeño. Your understanding of Jesus is way too human. Su entendimiento acerca de Jesús es demasiado humano. Because how can we not worship Jesus if we really believe that he's God? Porque ¿cómo es que no podemos adorar a Jesús si en realidad creemos que en realidad es Dios? Are you a worshiper of Christ? ¿Es usted un adorador del Cristo? And if you're not a Christian this morning, the first step of worship is the new birth. Y si usted no es cristiano aquí esta mañana, el primer paso a la adoración es el nuevo nacimiento. You need to be born again. Tiene que nacer de nuevo. I'll tell you, that's worship. Eso es adoración. You know, when you confess Christ as your God and Savior, I'll tell you, that is worship. Cuando usted confiesa a Jesús como su Dios y su Salvador, eso es adoración. And that brings regeneration, conversion, transformation. The moment you start believing in Christ as your God and Savior. Y esto trae regeneración, conversión, el momento en el que usted cree en Jesús como su Salvador. And then we continue worshiping Christ as our God and Savior throughout our lives. Y luego continuamos adorando a Jesús como nuestro Señor y Salvador por el resto de nuestra vida. Why is it important that Jesus is God? ¿Por qué es importante que Jesús es Dios? Because our salvation depends on it. Porque nuestra salvación depende de ello, Our perseverance depends on it. nuestra perseverancia depende de ello And our devotion depends on it. y nuestra devoción depende de ello. What do you believe about Jesus this morning? ¿Qué cree usted acerca de Jesús esta mañana? I hope you believe that Jesus is God. Espero que crea que Jesús es Dios. Let's pray. Oremos. And let's all stand as we Vamos a do so. ponernos de pie. Father, this morning we thank you for the Bible. Padre, esta mañana te damos gracias por la Biblia And Lord, for what you have revealed to us in your word. y por lo que tú nos has revelado a través de tu palabra. And Father, as you have clearly revealed to us the fact that Jesus is God, Y Señor, como tú nos has revelado claramente la verdad de que Jesús es Dios, I pray that you'll help us to absorb that truth and to live it out practically. mi oración es que nos ayudes a absorber esa verdad y que podamos vivirla prácticamente. I pray for those that are here in church, Te pido por aquellos que están aquí en la iglesia, those that are listening to this message and watching this message via internet. aquellos que están escuchando este mensaje y viendo este mensaje vía el internet. Lord, we pray that you would convince us more deeply of the deity of your Son, Señor, te pedimos que nos convenzas más profundamente de la deidad de tu Hijo, so that our love and devotion towards him would be passionate, would be real. para que nuestro amor y devoción hacia Él sean verdaderamente apasionados. I pray that today that you would convert the non-Christian Te pido, Señor, que conviertas a aquel que no es cristiano and you would strengthen the Christian. y fortalezcas al que ya lo es. And we pray, Father, that you would be glorified in all things. Te pedimos, oh Dios, que tú seas glorificado en todas las cosas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Hey, if you're here this morning and you're not a Christian, you need to be. Si usted está aquí esta mañana y no es cristiano, necesita ser cristiano hoy. We're going to have some people up front that are going to be available, and if you want to be a Christian, you come up and you talk to them and they'll pray with you to become a Christian. Va a haber gente aquí al frente que quiere orar con usted y si usted no es cristiano, hable con ellos acerca de cómo serlo. And if you are a Christian, I want to encourage you to read your Bibles this week. Y si ya es cristiano, le exhorto a que lea su Biblia esta semana. The more we learn about Jesus, the more we'll be convinced about who he is. Entre más aprendamos acerca de Jesús, más convencidos estaremos de quién Él es. And the more we know who Jesus is, the more we'll worship him and love him. Y entre más sepamos quién es Jesús, más le adoraremos, más le amaremos. And Jesus said, everyone who loves the Son, the Father will love him also. Y Jesús dijo que todo aquel que ama al Hijo, el Padre le amará a Él And también. Jesus said, whoever honors the Son, the Father will honor that person also. Y Jesús dijo que todo aquel que honrare al Hijo sería honrado por Dios también. So may God bless you this week. Que Dios entonces les bendiga esta semana.
as you love Jesus al amar a Jesús, and you tell people about Jesus al hablarle a la gente acerca de Jesús and you live for the glory of Jesus, y al vivir por la gloria de Jesús. because the Jesus we believe in Porque el Jesús en el que creemos and the Jesus we love and obey, y el Jesús al que amamos y obedecemos, He is God Él es Dios and He's worthy of our lives. y es digno de nuestras vidas. And come back tonight. Y vuelva esta noche. We're going to be in Philippians chapter 1. Vamos a estudiar el primer capítulo de Filipenses. And if you need a little joy in your life, Philippians is a great book for you. Y si necesita gozo en su vida, Filipenses es el libro para It is the usted. happy book. Es el libro feliz. And we're going to learn about joy and happiness. Y vamos a aprender acerca del gozo y la And Lord felicidad. willing, we'll see you tonight. Nos vemos entonces esta noche. God bless you guys. Dios les bendiga.